Hola, mi nombre es Ana Victoria Zarópulos Avicas y en esta oportunidad nos toca hablar sobre la ejecución de la sentencia. Sabemos que el primer casillero, nuestro casillero de salida, en esta ejecución va a ser la sentencia. También sabemos que el proceso de conocimiento se divide en etapas, que una de sus etapas se la denomina etapa conclusiva, que el último paso de la etapa conclusiva es la obtención de una sentencia. Es entonces que también sabemos que el artículo 163 del Código Procesal le dice al juez que tiene que determinar un plazo para el cumplimiento de los términos de la sentencia. Ahora bien, ¿qué pasa si el demandado no cumple? En ese caso, el actor no puede ir a la casa del demandado con un arma e imponerle el cumplimiento de la sentencia. Es entonces que por eso el Código Procesal nos habla de este trámite de ejecución de la sentencia. Pero ¿cómo tiene que ser la sentencia para que la misma pueda ser ejecutada? En principio, tiene que estar consentida o ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Que una sentencia se encuentre consentida importa que las partes se hayan notificado de la misma y que hayan dejado pasar el plazo hecho para la interposición de los recursos. Y por lo tanto, por el principio de preclusión, queda firme la sentencia de primera instancia. También se considera sentencia consentida en el caso que las partes hayan interpuesto un recurso, pero que el mismo se haya declarado desierto. Asimismo, se considera una sentencia consentida en el caso que haya operado la caducidad de la segunda instancia. Una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando hubo una confirmación de la Cámara de Apelaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros planteamos nuestro recurso de apelación, pero la Cámara confirma lo que dijo primera instancia. O bien que la primera instancia haya rechazado la pretensión del actor y que la Cámara se lo haya hecho lugar. A este requisito de consentido y ejecutoriado vamos a tener que sumarle que se tiene que encontrar asimismo vencido el plazo que el juez le dispuso al demandado para el cumplimiento de los términos de la sentencia. Es el artículo 500 de nuestro Código Procesal el que equipara a las multas procesales, al cobro de honorarios regulados en concepto de costas, al acuerdo de mediación y a la ejecución de transacciones o de acuerdos homologados a una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que en el supuesto de que no cumplan con alguno de estos instrumentos, o sea que tengamos un acuerdo homologado y no haya sido cumplido, el modo que tenemos de obtener su cumplimiento es a través del trámite de ejecución de la sentencia. Vayamos a la cuestión de la competencia. ¿Quién es el juez competente para entender en nuestro trámite? Es el artículo 501, el que nos habla en principio general que el juez que entiende la ejecución de la sentencia es el mismo que dictó la sentencia. Pero así también es el artículo 501 el que nos dice que en el caso de que el juez, o por la naturaleza, digámosle, de la obligación que impuso el juez en la sentencia, quizás deba cumplirse necesariamente en el lugar donde se encuentra la cosa. Y por lo tanto, el juez que va a tener la competencia de nuestra ejecución de la sentencia va a ser el juez que tenga la competencia territorial de la cosa. Y por otro lado, también nos dice el 501 que el juez que haya intervenido en el proceso principal va a ser el competente en la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, en el supuesto de que nos hayan regulado honorarios, que los mismos se encuentren consentidos o ejecutoriados y de plazo vencido, bien habíamos dicho que el artículo 500 le da el trámite de ejecución de sentencia a esos honorarios no pagados. Por lo tanto, el honorario regulado en ese proceso civil, el juez que va a entender en esa ejecución de honorarios va a ser el juez del juicio principal. Vayamos entonces, tenemos una sentencia consentida o ejecutoriada y de plazo vencido. Tenemos nuestro primer paso y vamos a hacer hincapié en esta primera parte del video cuando una sentencia nos dispone suma líquida y determinada
O sea, que fulanito le paga a menganito 50.000 pesos. Dicho. ¿Es acaso el demandado puede pagarlo en cuotas? La realidad es que, si bien el actor y el demandado pueden llegar a un acuerdo de pago de la sentencia, la realidad es que cuando tenemos una sentencia consentida o ejecutoriada y de plazo vencido, a petición de parte, el juez va a trabar un embargo. Hacemos hincapié en el embargo porque el embargo es un trámite esencial del proceso, del trámite de ejecución de la sentencia. Trabado este embargo, tenemos que tener en claro que trabamos el embargo, el siguiente paso es la citación de venta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que notificarle al demandado que trabamos el embargo. Y luego, de conformidad al 505, se cita de venta. Esta citación de venta se la vamos a notificar por cédula al demandado y tiene el plazo de 5 días para oponer excepciones. Esta notificación que bien decíamos de 5 días y este plazo que tiene nuestro demandado para oponer las excepciones, es a partir de aquí, de la notificación por cédula, que se abre como un pequeño, periodo de conocimiento, pero que va a ser de carácter limitado. Porque ahí vamos a empezar a ver cómo se sustancian las excepciones y las examina el juez. Entonces, dijimos, sentencia consentida o ejecutoriada de plazo vencido. Trabamos el embargo, le notificamos al embargado que trabamos efectivamente la medida y citamos de venta. ¿Para qué? Para que el demandado, en caso de corresponder, plantee las excepciones. ¿Qué excepciones puede plantear el demandado? De conformidad con el artículo 506, el demandado podría plantear falsedad de la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera y remisión. Falsedad de la ejecutoria. Esta excepción puede ser fundada únicamente en lo que sea una adulteración o falsificación material, ya sea de la sentencia o de la copia que la reproduce. Ustedes, como bien habíamos dicho antes, cuando hablamos de la competencia, puede ser que no sea el mismo juez el que entiende en el proceso principal y en la ejecución. Por lo tanto, para hacerle saber al juez competente en la ejecución qué es lo que tiene que ejecutar, tenemos que hacerle llegar la sentencia. ¿Cómo le hacemos llegar la sentencia? A través de un testimonio. Este testimonio va a ser una copia de lo que dice la sentencia. Va a testimoniar lo que dice la sentencia. Es entonces que el demandado podría decir que hay una falsedad en ese testimonio. O bien, la excepción esta de la falsedad de la ejecutoria se plantea cuando, por ejemplo, ya sea en una adulteración o falsificación, que puede ser de todo o de parte de la sentencia o de esta copia. Por otro lado, tenemos la prescripción de la ejecutoria. Cuando hablamos de la prescripción de la ejecutoria, si bien nuestro texto legal no habla de un plazo concreto, la realidad es que podemos subsumirlo en el plazo genérico de 5 años que nos dice el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2560. Pago. Evidentemente, cuando hablamos de pago, va a tener que ser fundado esta excepción en un pago efectuado con posterioridad a la sentencia. Y también nuestro artículo nos habla de la quita, espera y remisión. Planteadas estas excepciones, tenemos que darle traslado de las mismas a la contraria, por el plazo de 5 días y por cédula. Cuando planteamos una excepción, la misma la tenemos que probar. ¿Cuándo planteamos esta prueba? Al momento de interposición. Pero tenemos que tener en cuenta que estas excepciones solamente las podemos plantear cuando las fundamos en hechos posteriores a la sentencia. A su vez, tenemos que tener en cuenta que la podemos probar únicamente con constancia del juicio o con prueba documental emanada por el ejecutante. Por ejemplo, cuando planteamos una excepción de pago, evidentemente vamos a tener que demostrar la prueba documental que nos acredite que nosotros efectivamente le pagamos al acreedor, va a tener que haber sido emanada
nos tendría que haber dado el mismo acreedor, como constancia de que efectivamente le habíamos pagado. ¿Qué sucede si esto no pasa? ¿Qué pasa si planteo una excepción y no acompaño la documental pertinente? Es ahí cuando el juez puede rechazar in limine esta excepción. Ahora bien habíamos dicho que teníamos sentencia consentida o ejecutoriada de plazo vencido. Trabado el embargo, tenemos que citar de venta. Pero también tenemos que saber que pueden pasar distintas cuestiones a partir de la citación de venta. Por un lado, que venza el plazo de 5 días y que el demandado no diga nada. Es en ese caso que el juez va a dictar la sentencia llevando adelante la ejecución. Por otro lado, también podría plantear una excepción, pero el juez podría rechazarla también. En el caso de que el juez rechace la excepción, el juez va a tener que dictar sentencia, rechazando la excepción y haciendo lugar a la ejecución, ordenando llevar a cabo la misma. Por otro lado, si hubo una excepción planteada, el juez también podría hacer lugar. Y en el caso de hacer lugar, el juez va a dictar sentencia haciendo lugar a la excepción y ordenando levantar el embargo que habíamos considerado como el paso número 1. Tenemos que tener en claro que la sentencia del trámite de ejecución de sentencia se la denomina sentencia de tránsito y remate y tiene el carácter de resolución interlocutoria. Hasta aquí veníamos hablando de sentencias de sumas determinadas y líquidas. ¿Qué pasa con otro tipo de sentencias? Puede ser de que el juez condene al pago de una cantidad ilíquida. Es en ese caso que en el término de 10 días es el vencedor el que tiene que presentar su liquidación. En caso de que no lo haga el acreedor, lo puede hacer el demandado. De esa liquidación, sea cual fuere la parte que lo presentó, se va a dar traslado a la contraria por el plazo de 5 días. Esa notificación va a ser por cédula. Y luego es el juez el que resuelve. Va a resolver si esa liquidación estuvo mal o bien hecha. En el caso de que haga lugar a la liquidación, a partir de ahí, una vez que está aprobada la liquidación, es que la suma ilíquida que nos condenó en principio se transforma en líquida y por lo tanto vamos al trámite normal de ejecución de la sentencia. O sea, que a partir de ahí, una vez que tenemos la suma líquida, tramamos embargo, citación de venta, etc. ¿Qué pasa si el juez nos condena a hacer? Por ejemplo, si el juez nos condena a levantar un muro y el demandado no lo hace, es el acreedor que lo puede hacer a costas del deudor. O en su caso, puede solicitar los daños y perjuicios por la inejecución por parte del demandado. Cualquiera de estas dos opciones van a tener que hacer a elección del acreedor. También puede condenar a no hacer, o sea, al no levantar un muro. Si el demandado efectivamente levanta el muro que no tenía que levantar, es que es el actor el que puede pedir que las cosas vuelvan al estado anterior. ¿Y cómo lo hacemos? Derribando el muro. ¿Quién paga los costos? Es el deudor. O quizás también puede solicitar la indemnización por los daños y perjuicios. ¿Qué pasa si el juez condena a dar? Por ejemplo, a otorgar, a devolver un departamento. Es en ese caso que el juez va a ordenar que se libre un mandamiento de desapoderamiento de la cosa por parte del demandado. Bueno, este es aquí el trámite de la ejecución de la sentencia. Y ustedes ya saben que me encuentro a su disposición.